Iniciamos un nuevo vídeo respecto a cuál es el tema 9, la prevención de los riesgos en la empresa. Tal como podréis ver, este vídeo a lo mejor es un poco más complejo que los que habíamos hecho anteriormente, pero yo considero que es un tema básico que tenemos que saberlo muy bien. Es decir, el otro día estuvimos tratando cómo funcionan las empresas y cuál era un riesgo, qué era un accidente de trabajo y qué era una enfermedad profesional. Ahora tenemos que saber cómo tiene que actuar la empresa precisamente para evitar esos riesgos, para evitar que hayan esos daños principalmente. Entonces, para eso tendrá que existir una actividad preventiva, es decir, un conjunto de planes y medidas que lo que pretenden es garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores. La ley de prevención de riesgos ya nos indica que debes de seguir un bucle. Este bucle que lo tenemos reflejado aquí, donde tenemos la identificación de los riesgos, de saber qué riesgos nos vamos a encontrar, los vamos a analizar y los evaluaremos. Es decir, ¿son graves o no lo son? Ya os dije, la identificación de los riesgos. No tenemos que pensar en las cosas a veces más normales, que son fáciles de ver, que también habrá que ponerlas, sino que muchas veces habrán riesgos que aquellos que parecen, sin que nadie se ofenda, que parecen de tontos, pero que nos puede pasar. Un tropezón, una caída tonta, etcétera. A partir de aquí, cuando yo he evaluado los riesgos, habrá que ver qué medidas tomamos y cómo lo introducimos dentro de la actividad preventiva. Y habrá que realizar un plan, ¿de acuerdo?, para evitar que esos riesgos se vuelvan a producir. La acción preventiva lo que pretende es evitar los riesgos. Lo primero de todo, ya comentamos que si yo veo que hay un riesgo, lo que intento es evitarlo 100%. Pero a veces hay riesgos que no se pueden evitar. Nosotros no vivimos en una burbuja, con lo cual a veces hay unos riesgos. Salir por la calle tiene sus riesgos. Siempre que podamos vamos a evitar los riesgos en su origen. Adaptaremos el trabajo a la persona, es decir, es como la vida misma. En recursos humanos, precisamente lo que se trata es de ver qué personas, qué habilidades tienen y adecuar el trabajo a esas habilidades. ¿Con qué fin? Pues con el propio, para sacar beneficio tanto a la empresa como al trabajador. La evolución de la técnica será importante, es decir, la técnica evoluciona de tal forma que ¿qué hace? Que aquello que era peligroso ahora ha dejado de serlo, pero por el contrario es posible que se generen nuevos riesgos. Evidentemente, siempre que encontremos algo peligroso, deberemos sustituirlo por algo que no lo sea. Y habrá que hacer una planificación de la prevención y adoptar las medidas que sean necesarias. Y evidentemente esto no se puede quedar en dirección, sino que evidentemente habrá que tomar medidas y habrá que dar esas instrucciones a los trabajadores. Empecemos con el plan de prevención. El plan de prevención es un documento donde se especificará qué organización, qué responsabilidades, qué funciones, qué prácticas, qué procedimientos se deberán realizar dentro de la empresa con el fin de evitar que hayan esos accidentes. Ese plan de prevención deberá integrarse en el normal funcionamiento de la empresa, es decir, en la gestión general de la empresa. Con lo cual deberemos tener en cuenta todas las actividades y todos los niveles jerárquicos. Y esto tiene que quedar claro, porque más adelante, si debemos realizar un plan, no hay que pensar que será según las personas, sino según las actividades y los puestos de trabajo. Así, tal como aquí podéis ver, tenéis un pequeño índice de cuáles son aquellas cosas que debemos realizar. Ya habrá que decir qué tipo de empresa, cuál es su estructura, la organización, etcétera, y qué recursos tenemos, tanto personales como no personales, a la hora de tomar medidas. Con lo cual, lo que haremos es una evaluación de riesgos, es decir, evaluaremos todos los riesgos que encontremos y luego realizaremos una planificación de la actividad preventiva. Eso es necesario. Cualquier empresa debe tener esto. Así, tal como acabamos de decir, el plan de prevención, tener una descripción, organización, etcétera. Primero, de forma introductoria o como base, deberemos saber cómo es la empresa. Y a partir de aquí, evaluar los riesgos. Planificar qué medidas tengo que tomar y luego ejecutamos.
Posteriormente haremos un control y mejora mediante las auditorías. Volvemos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Es el proceso que realizamos para tal de identificar y evaluar los riesgos que encontramos. Cualquier puesto de trabajo debe ser evaluado. Siempre debe haber una evaluación inicial para tal evaluar qué riesgos hay. Y aquellos que no se pueda evitar, ya pues evaluarlos. A partir de la evaluación vamos a tener que tomar medidas. Pero hay que tener en cuenta la elección de equipos de trabajo, las sustancias, introducción de tecnologías, cambios en las condiciones de trabajo y la incorporación de los trabajadores con las características que le hagan sensibles. Eso, si os acordáis, en su momento hablamos de menores de edad, de embarazadas, etc. Cada cierto tiempo esta evaluación se deberá revisar. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que pueden cambiar. Pueden cambiar las condiciones de trabajo, la maquinaria, incluso el personal. A veces también deberemos hacerlo porque la acción preventiva vemos que no es adecuada, es decir, seguimos viendo que hay accidentes. En algún caso la normativa nos va a decir que se deberá realizar. Y porque mediante acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de la empresa se decida realizar esa revisión. Esto es verdad que realizar un plan de prevención ocupa mucho tiempo, pero es necesario y no solamente porque pueden ser nuevos riesgos, sino también nos sirve a nosotros porque es una forma de reflexión. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Pues primero identificamos el peligro y estimamos el riesgo. Luego valoramos el riesgo y miramos si el proceso seguro, si está controlado o no. Es importante que nos demos cuenta que hay que realizar todo el proceso es necesario. Las medidas que tomemos son muy necesarias, ya que si no hemos evaluado un riesgo es imposible que tomamos medidas al respecto. Con lo cual, ¿cómo estimaremos un riesgo? Primero con la probabilidad que se produzca un daño. Deficiencias encontradas, más frecuencia y más tiempo de exposición. Probabilidad alta. El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Seguramente es posible que haya ocurrido en otras ocasiones. Aquí no vamos a entrar, ya que buscamos que obtengáis un nivel básico en prevención de riesgos laborales, pero debéis que saber que hay teorías en las que se especifica que cuando hay un accidente es porque anteriormente se han producido incidentes. Es decir, un incidente es cuando se ha realizado un acto que ha sido incorrecto, pero no ha provocado ningún tipo de daño, con lo cual no ha provocado ningún tipo de accidente. Con lo cual, cuando hay un accidente ya tenemos que saber que normalmente ha habido unas conductas peligrosas anteriormente. Aquí tenemos alguna foto de actitudes que se hacen mal. La probabilidad media ocurre cuando no es extraño que se produzcan accidentes. Y la probabilidad baja es que raramente ocurrirá ese accidente. ¿Qué entendemos por la severidad? La severidad es digamos, si nos hará daño o no nos hará daño en el caso de que se produzca esa acción incorrecta. Ligeramente dañino son daños superficiales, cortes, golpes, etc. Dañino, ya hay una quemadura, convención, torceduras, etc. Y extremadamente dañino es que ya hablamos de amputaciones, fracturas, intoxicaciones, etc. Debéis pensar que cuando tenemos amputaciones, etcétera, ya automáticamente la inspección de trabajo ya viene tu empresa a realizar una inspección por el cual se ha producido este accidente tan grave. Este cuadro de evaluación de riesgo es muy importante. Es muy importante ya que en él nos van a explicar
claramente podemos valorar claramente cuáles son los riesgos que encontramos y cuál es su probabilidad. Y a partir de aquí es como vamos a tomar medidas. Es decir, en este caso, para poner ese ejemplo, cuando yo tengo un riesgo trivial, hablamos de un riesgo que es ligeramente dañino y la probabilidad es muy baja. Es decir, ¿tengo que tomar medidas? Sí, siempre. Pero en el caso de que esas medidas no fueran importantes, no nos afectaría mucho. Por el contrario, si el daño es extremadamente dañino y la probabilidad es alta, el daño que esto nos va a provocar va a ser tan grande, tan grande, que no se puede trabajar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a partir de la valoración del riesgo, las medidas tienen que ser unas o tienen que ser otras. Aquí lo tenéis más claro, es decir, a partir del cuadro que ya hemos dicho, tenemos que ver cómo valoramos esos riesgos, si es trivial, tolerante, moderado, importante, intolerable. Y cuáles son las recomendaciones que se hacen respecto a qué acciones debo tomar. Es decir, en el caso de intolerable, lo que queda muy claro es que hay que suspender cualquier acción. Por el contrario, trivial no se requiere acción específica. Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis claramente. Si yo me dejo un cajón abierto, me puedo dar un golpe. Ese riesgo, podemos ver que la probabilidad de que me deje un cajón abierto y que encima pase, que no lo vea y que me dé un golpe, pues al final veremos que es trivial el riesgo, con lo cual no requiere ningún tipo de acción. Eso sí, no está de más que cuando haga formación lo especifique y lo explique. Por el contrario, si yo trabajara en una central nuclear y esa central nuclear fuera muy vieja y tuviera desperfectos, estaríamos entre un riesgo intolerable, con lo cual no es posible controlar ese riesgo y inmediatamente hay que suspender la acción de trabajar, nos referimos siempre. Siguiendo, ya hemos hablado de cómo evaluamos. Muy bien. Esto, antiguamente la evaluación de riesgos era lo más importante que había. En la actualidad ya se ha avanzado mucho más y todas las empresas tienen evaluación de riesgos, pero hay que ir mucho más allá. Ya tengo toda la evaluación, ya lo que tengo que hacer es una planificación. Es decir, cómo planifico las medidas que tengo que tomar para evitar los riesgos. Ya sé que tengo unos riesgos. ¿Y ahora qué? ¿Me quedo con esto o tomo algún tipo de medida? Entonces, hoy día se valora mucho esa planificación. La planificación tendrá en cuenta los objetivos, las medidas que debo tomar, los recursos materiales y económicos, los responsables, los plazos y las medidas de seguimiento. Esto es importante, que todo debe estar por escrito. Una cosa que debemos acostumbrarnos es que cualquier cosa que no esté escrita no existe. A partir de aquí, la empresa, ¿qué hace? Es importante que la empresa esté bien organizada. La empresa se debe organizar correctamente. Dependerá de el número de trabajadores y la actividad que realice. Para ello, para organizarse como la empresa, el empresario podrá asumir la actividad preventiva. El empresario puede designar a uno o diversos trabajadores o tener un servicio de prevención. ¿El empresario cuándo podrá asumir esa actividad preventiva? Pues cuando la actividad preventiva no esté incluida en una lista de actividades peligrosas, en el anexo 1 del Real Decreto de Servicios de Prevención. A partir de aquí, cuando la empresa tenga hasta 7 trabajadores, más no. Y el empresario desarrolle su actividad en el centro de trabajo, es decir, que sea uno más, aunque sea una categoría, etcétera, pero él está allí, puede controlar, puede ver que se están tomando las medidas adecuadas. En algunos casos se podrá decidir que sea un trabajador que
que asuma esta responsabilidad. ¿Cuándo será esto? Cuando no haya decidido ser el empresario quien asuma esta actividad y los trabajadores deberán tener una formación adecuada y unos medios que se adecuen. A partir de aquí, cuando la empresa ya es mayor, se podrá optar por un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno. Servicio propio será obligatorio para aquellas empresas de más de 500 trabajadores. O 250 si la actividad es peligrosa. Recordemos que para que la actividad sea peligrosa debe estar indicado en un Real Decreto, en el anexo 1 de un Real Decreto. Es decir, tú no decides si tu actividad es peligrosa o no. También es cierto que a veces podrá ser una propia inspección que diga que el servicio tiene que ser propio. Es decir, cuando se creó la normativa se pretendía que la mayoría de las empresas tuvieran un servicio de prevención propio. Es decir, está demostrado que cuando tú eres la persona que te encargas y tienes los medios adecuados, seguramente lo harás mejor que no si contratas una empresa que venga y te lo realice. La realidad ha sido que lo que se ha impuesto es el servicio de prevención externo. ¿Por qué? Por comodidad. Porque ha evitado que mucha gente se tenga que preparar y tenga los estudios adecuados. También tenemos que tener en cuenta que cuando diversas empresas trabajan en un mismo centro, se puede crear un servicio de prevención mancomunado. Ese servicio también se utiliza bastante. Se utiliza bastante, sobre todo en empresas de un mismo grupo, por ejemplo. El servicio ajeno es una empresa, para entendernos, y debe ser autorizado por la administración. Será, como ya hemos dicho, se utilizará cuando no sea obligatorio un servicio de prevención propio y deberá disponer de recursos materiales y humanos para poder realizar esta función. Es verdad que debemos tener en cuenta, tal como recordaréis, y estoy convencido de ello, que comentamos que había diferentes modalidades preventivas. A pesar de que tú tengas un servicio de prevención propio, muchas veces contratarás ciertas partes a un servicio de prevención externo, como puede ser la vigilancia de la salud. Es decir, tú no puedes tener todos los medios 100%. Y evidentemente el de salud es el más complicado, porque ya como dijimos, necesitas de un médico. Entonces las empresas lo que no harán es contratar un médico, un servicio médico no lo podrán contratar que sea propio, lo tendrán subcontratado. Posteriormente la normativa incluyó una función que es importante, que es un recurso preventivo. Es decir, ¿qué es un recurso preventivo? Es una persona que tiene una titulación, un nivel básico mínimo, que lo que hace que es una persona que digamos que se encarga del tema de prevención en cualquier puesto de trabajo o en un lugar de trabajo que sea importante. No puede existir en ningún caso una zona de trabajo donde no haya un recurso preventivo. Para ello lo puede gestionar un trabajador designado, un miembro del servicio de prevención o trabajos con formación en prevención. Es importante esta función y cada día lo ha sido más y lo será más, porque sabemos que en cualquier grupo de personas siempre habrá una persona con una formación básica en prevención de riesgos laborales que puede ayudar y asesorar a sus compañeros. Ya tal como he dicho, la función será esa de vigilar que cumplan las medidas. Es un puente, tenemos que verlo como un puente, es decir, tanto será importante para los trabajadores como para el empresario. Así también será necesario que indique la inspección cuando haya concurrencia de operaciones, es decir, a veces pueden haber diferentes puestos de trabajo y y eso puede provocar que el riesgo crezca exponencialmente o incluso diferentes empresas que estén subcontratadas que estén ocupando un mismo lugar de trabajo. Y luego cuando existan actividades peligrosas. Por eso en el mundo de la construcción el recurso preventivo es muy importante y en todos
los centros de trabajo, es decir, en cualquier obra, tiene que haber como mínimo un recurso preventivo. También me gustaría darle hincapié al tema de las medidas de prevención y protección. Primero hay que saber diferenciar qué entendemos por medidas de prevención y medidas de protección. La medida de prevención tiene por objeto evitar o disminuir el riesgo y pueden ser generales o específicas, es decir, evitamos el riesgo. Ejemplo, en una obra tomamos medidas, ponemos redes con el objetivo de que no caigan piedras o si caen no caigan en la cabeza de nadie. Es una medida de prevención. Protección es porque el hecho no se ha podido evitar, la piedra ha caído. Entonces tomamos medidas y damos un casco. Con lo cual, en el caso de que caiga la piedra, no habrá un daño, ya que el trabajador le dará a la piedra le dará en el casco y no le dará en la cabeza. Las medidas de protección pueden ser individuales y colectivas. ¿Qué es la que interesan? Las dos, evidentemente, pero principalmente la colectiva. Las medidas de prevención pueden ser general y específica. Ya avanzo, pero cuando tengamos que hacer un plan, debemos tener en cuenta todas las medidas de prevención y de protección. Normalmente siempre son más visuales las de protección, el famoso casco, el famoso arnés, las famosas botas de seguridad. Pero cuanto más usemos en prevención, mucho mejor. A partir de aquí, con lo cual, ¿qué medidas las más importantes? Sin ningún lugar a dudas, información y formación. Cuanto mayor formación tengan los trabajadores, mejor. Selección de personal adecuada, es decir, yo tendré que ver qué personal tengo y deberé adecuarlos, tal como hemos dicho al principio de este PowerPoint, a las necesidades que tenga la empresa. Tendré que adecuarlo al trabajador o el puesto de mejor dicho, el puesto de trabajo a cómo es el trabajador. Es decir, si yo tengo una persona que es fuerte y atlética, le puede pedir que haga unas tareas determinadas. Si no lo es, le tiene que pedir otras. Porque si una persona que no tiene una capacidad física determinada le hago hacer según qué trabajos, eso al final podrá acabar en un tipo de accidente laboral, un tipo de lumbalgia, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay la prevención específica, ¿vale? Que son normas, procedimientos, análisis, posiciones, diseños, etcétera. Las medidas de protección podrán ser, tal como he dicho, colectivas o individuales. Las colectivas protegen a más de una persona a la vez. Puede ser pues una red, puede ser incluso protecciones anticaídas, agentes contaminantes, protecciones en máquinas, etcétera. Mientras que las individuales, solo que vemos los EPIs, equipo de protección individual. Serán casco, tapones, gafas, etcétera. Estas, si os fijáis, solo afecta al trabajador que las tiene puestas. Aquí tenéis un ejemplo, una persona que lleva todas las medidas que hay que tomar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay que llevarlas todas? Pues depende de los riesgos. Muchas veces en las obras ponemos carteles, se ponen carteles de todas las medidas que hay que tomar, cuando en el fondo no se especifica bien. Fijaros, vais a una obra y pone, para entrar en la obra hay que llevar arnés. ¿Por qué hay que llevar arnés? A lo mejor no hace falta, si no estoy subido en ningún lugar. Entonces, a veces el exceso de señalización nos perjudica. Nos va a perjudicar porque hacemos ver, porque a una persona, cuando tú le dices, no, en verdad no hace falta, en verdad sí que hace falta, etcétera, 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 al final todo eso puede llegar a muchas confusiones. Repetimos, aquí vemos ejemplos de EPIs. Al final no es bastante fácil, ¿eh? Oído, tapones. ¿Cuáles son los mejores, Eduard? ¿Tú qué me aconsejas? Yo siempre voy a aconsejar los cascos. Motivo, los tapones estos pequeños que se ponen en los oídos a veces no se ven. Entonces, esto es un problema
porque puede generar otro nuevo riesgo. ¿Cuál es? Pues que una persona no se dé cuenta que la persona que tiene al lado no oye. Entonces, si yo estoy conduciendo un camión, tiro marcha atrás y yo estoy convencido que esto lo acabarán oyendo porque él tiene unas bocinas cuando ponen marcha atrás, va a resultar que yo doy por hecho que lo van a oír y me encuentro que no. Con lo cual, por el contrario, cuando voy en casco, este problema ya no lo tengo. Porque cualquier persona ve que estoy llevando un casco para el ruido. A veces podemos utilizar unos cascos de obra para la cabeza que tienen también las orejeras, con eso también sería suficiente. Tenemos muchos, veis las gafas, las máscaras, los guantes, cremas, etc. Los EPIs están divididos en categoría 1, 2 y 3. Habrá que analizarlos cuando los utilizamos y para qué los utilizamos. Unos riesgos mínimos, moderados y graves. Hoy día, como ha evolucionado mucho el tema del EPI, la mayoría de gente ya los compra de categoría 3. Vamos a analizar el tema de la señalización. No me gustaría tampoco entrar mucho por la labor. Simplemente vemos que tiene una relación directa incluso con las señales de circulación. Se ha mantenido un poco la misma lógica. Entonces, lo que se intenta es advertir de la presencia de los riesgos, prohibir determinados actos y exigir comportamientos específicos. Hay diferentes clases de señalización. A veces nos pensamos que simplemente son las de la obra, es decir, las visuales, pero existen de otras. Olfativas, ejemplo. El butano huele, pero en verdad eso se ha añadido. Es una medida olfativa. El butano en sí no tiene ningún olor, pero se introduce una sustancia para que todo el mundo se dé cuenta de que puede haber una fuga. Las medidas táctiles son también muy importantes, ya que aunque, bueno, se utilizan, por ejemplo, utilizamos a veces bandas rugosas que nos sirven para darnos cuenta de que se acaba un escalón. Las auditivas ya hemos comentado anteriormente, por ejemplo, un camión cuando da marcha atrás. Las demás son visuales, las señales típicas de obra. Aquí tenemos algún ejemplo de señalizaciones visuales. Aquí acústicas, las típicas alarmas. Las señales pueden ser de prohibición, obligación, precaución, información. Las de prohibición, las de color rojo. Obligación azul, precaución amarillo y negro, información verde. Yo siempre digo lo mismo, al final las señales son como la vida misma y cualquier animal que sea amarillo y negro veréis que son muy peligrosos. El amarillo y el negro son los colores que unidos se ven más. Por eso cuando veáis una señal amarillo y negro, ojo, porque eso quiere decir que hay un peligro grave que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también que cuando tengamos una empresa tenemos que tener un plan de emergencia, es decir, que medidas de emergencia son importantes. Habrá que analizar qué situaciones son las de emergencia y adoptar medidas contra incendios, evacuación, primeros auxilios y organizaremos unos servicios externos para garantizar esa intervención con un plan de autoprotección que será necesario. Todas las empresas tienen esas medidas de emergencia y son muy importantes. Sin ir más lejos, nuestra escuela tiene ese plan de emergencia y cada cierto tiempo se realicen planes de evacuación y están controlados con los diferentes organismos porque en el caso de que pasara cualquier cosa pudieran tomarse las medidas necesarias. Esas emergencias primero se deberán calificar, ver qué acciones se deben tomar, tener en cuenta qué equipos de emergencia y cuáles son los procedimientos adecuados. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco cómo se desarrolla el plan de autoprotección. Así hablamos de conatos de emergencia parcial y emergencia general. Lo típico conato de emergencia es que una papelera se enciende. Eso se apaga y no se ha tenido que llamar a nadie ni hacer nada. Mientras que una emergencia parcial
ya hay que tomar medidas, y hay que usar aquellos equipos necesarios para acabar con esa emergencia, y sea el uso de extintores, etcétera. O emergencia general es cuando hay que tomar medidas que son externas a la propia empresa. Así deberemos tener acciones de detección de alerta, alarma, intervención y soporte. Así, ante una emergencia parcial, controlar el riesgo, avisar y a partir de aquí analizaremos si se controla o no el incendio o que no. Hay que llamar al jefe de emergencia y tomar otras medidas o fin de la emergencia. Espero que estos vídeos os hayan gustado y que os ayuden para el desarrollo de vuestro aprendizaje. Asimismo, recuerdo que cualquier cosa estoy a vuestro servicio. ¿De acuerdo? Muchas gracias y adelante.